Bueno, muy buenos días muchachos. En esta última clase vamos a ver cómo controlar un servomotor con un control remoto infrarrojo. Bueno, este va a ser el contenido de esta clase. Primero vamos a recordar algunos conceptos que ya hemos visto anteriormente. Después vamos a ver algunos ejercicios de ejemplo y la práctica les queda a ustedes como tarea. Entonces ustedes, quienes no pudieron venir a la última clase, me envían un video donde me muestren el funcionamiento de la última práctica. Entonces recordemos lo que es un servomotor. Un servomotor, en pocas palabras, es un motor del cual podemos controlar su posición y su velocidad con gran precisión. El servomotor consta de un motor DC normal, una caja de piñones que se encarga de reducir la velocidad y de aumentar el torque, y un circuito de control. La gran mayoría de servomotores funciona de 0 a 180 grados, es decir que solamente pueden dar media vuelta. Actualmente se consiguen servomotores que dan toda la vuelta, trabajan de 0 a 360 grados, pero en este curso vamos a trabajar con los de 180. El receptor infrarrojo con el que estamos trabajando es el TL1838. Estas son algunas de sus características, y la característica que más vamos a tener en cuenta es la alimentación. Se puede alimentar desde 2.7 a 5.5 volts. Eso quiere decir que con dos baterías en serie de las de dedo, las AA, cada batería es de 1.5 volts, entonces con dos baterías en serie tendríamos 3 volts y se podría alimentar el sensor. Aquí tenemos a qué corresponde cada uno de los pines. Viendo el sensor de frente, el primero es la salida, el segundo es la tierra y el tercero es la alimentación. Y tener en cuenta que la salida es digital. PWM significa modulación por ancho de pulsos. Una señal PWM básicamente es una señal que tiene solamente dos valores, en este caso 0 y 5 volts, a la cual le variamos el ancho del pulso para conseguir un valor eficaz equivalente analógico. Ya la hemos trabajado anteriormente en otras prácticas, digamos en la de LED, en donde al variar el ancho del pulso variaba la luminosidad del LED. Un control remoto de televisor, de aire acondicionado, en general los controles remoto infrarrojo trabajan con luz que está por debajo del espectro visible para los humanos. Es decir, que los humanos no podemos ver la luz que emiten los controles infrarrojos, pero podemos observarla a través de una cámara. Si tomamos la cámara de nuestro celular y la apuntamos hacia el LED que está en el extremo del control y oprimimos una tecla, podremos ver la luz que emite el control. Estos controles, para cada tecla, tienen un código de luz diferente. Emiten pulsos de luz, los cuales el receptor infrarrojo recibe y el televisor decodifica. Esos pulsos están codificados, existen diferentes tipos de codificaciones, por lo cual no todos los controles le sirven a todos los televisores. Ahora pasemos a los ejercicios, a los ejemplos. Entonces, el primer ejercicio va a ser la lectura de lo que nos emita nuestro control remoto. Entonces vamos a hacer esta conexión. Si quieren, coloquen pausa, hagan la conexión y cuando la tengan lista, continuamos. Si ya lo hicieron, nos vamos a nuestro IDE de Arduino, vamos a programa, incluir librería, gestionar librerías y se nos abre esta ventana. Escribimos aquí en el buscador IR Remote. Nos aparecerá
esta librería irremote by Chirif y nos va a aparecer la opción de instalar, como nos aparece en esta. Le damos instalar y una vez que he instalado va a aparecer installed, como yo lo tengo acá. Entonces una vez que lo hayamos instalado, cerramos la ventana, vamos a archivo, ejemplos, buscamos ir remote y vamos a ir receive demo. La seleccionamos para seguirlo como lo tenemos en nuestro esquema. Vamos a cambiar el pin del Arduino de la señal que recibe la señal a el pin 2. Y una vez que hayamos verificado nuestro puerto, lo subimos al Arduino. Una vez que se haya subido, abrimos el monitor serie. Tomamos nuestro control remoto y oprimimos cualquier tecla. Como pueden ver, cada tecla tiene su código. Para una tecla termina en FA, para otro termina en E6, el otro en C6 y el otro en D6. Cada tecla tiene su código y ya con esto podemos, a través de un switch case, que lo vimos en las primeras clases, podremos decir, digamos, si lo que recibo es esto, realice tal acción. Si recibo esto, realice otra acción. Entonces, eso es lo que vamos a hacer y lo vamos a ver mejor a continuación revisando el código. Entonces, ¿qué tenemos en el código? Para empezar, se incluye la librería irremote, o sea, se llama la librería que acabamos de instalar. Esta es la forma en que se llaman las librerías. Definimos nuestro pin de entrada, el que va a recibir la señal. En este caso va a ser el 2. Esto ya hace parte de la forma en que se usa la librería. No vamos a profundizar en esto, pero tengamos en cuenta que cuando querramos usar esta librería para recibir señales a través de un receptor infrarrojo, tendremos que escribir esto tal cual, respetar esta notación. Al igual que estas líneas siempre van a ir cuando usemos los sensores infrarrojo. En el Voice Setup iniciamos nuestro monitor serial. Se imprime habilitando la entrada del infrarrojo. Después se habilita la entrada del infrarrojo a través de este comando, que también siempre va a ir. Y después se imprime receptor infrarrojo o entrada del infrarrojo habilitado. Esto, si lo quieren borrar, lo pueden borrar, no es importante. Lo importante es esta línea, que es la que nos habilita la entrada del sensor. Y en el loop ya hacemos todo lo que querramos hacer con nuestras señales. ¿En qué parte? Entonces aquí básicamente lo que se pregunta es si se oprimió un botón. Si se oprimió algún botón de nuestro control remoto, entra acá, va a imprimir el código que tenga ese botón y aquí lo va a imprimir en hexadecimal. Para quienes no estén familiarizados con el término, nosotros manejamos un sistema de números decimal que va de 0 a 9, es decir, tiene 10 números. El sistema binario tiene 2 números, 0 y 1, y el sistema hexadecimal tiene 16 números, que va del 0 al 9, y en lugar del 10 va la letra A, en lugar del 11 va la B, y así hasta lo que sería el número 15, que es la F. Entonces los números hexadecimales se escriben con números del 0 al 9 y con letras de la A a la F. Después
Con esto recibimos el siguiente valor y finalmente se coloca un delay por fuera de la condición. Entonces lo que logramos con esto es, como habíamos visto anteriormente, cada vez que oprimamos una tecla les va a mostrar el código hexadecimal de la tecla que oprimimos. Entonces aquí, en este espacio, es donde podemos hacer lo que nosotros queramos. Por ejemplo, esta es una muy buena oportunidad para usar el switch case. Entonces, si recuerdan, la notación es switch. Escribimos la variable cuyo valor va a estar cambiando. En este caso es results.value. Y aquí escribimos los case. Entonces, en caso de que sea, veamos el monitor para recordar qué valores nos arroja. Por ejemplo, la tecla de subir. Bueno, la tecla de subir nos arroja ese valor. En caso de que sea este valor, que realice X acción. Que realice X acción. ¿Sí? Aquí colocamos pues lo que queremos que realice. Pero debemos tener en cuenta de que cuando no estamos trabajando con decimales, debemos indicarle que estamos trabajando con hexadecimales o con binarios. Y eso se hace a través de esta notación, 0x. Así es como se expresa de manera completa un número hexadecimal. Necesitamos escribir obligatoriamente 0x antes del código que nos arroja el monitor serial. Aquí escribimos entonces lo que queremos que realice y punto y coma, break y punto y coma. En caso de que sea, veamos nuevamente, en caso de que sea este código, entonces que me realice una segunda acción. Ahí ustedes escribirán lo que quieren hacer: prender un LED, hacer la lectura de otro sensor. Ahí se escribe la acción que ustedes quieren que realice. Después, dos puntos, break y dos puntos. Y también opcionalmente podemos escribir un default. Default, dos puntos y la acción que queremos que realice por defecto. Y punto y coma. El default no es obligatorio, entonces si quieren escribir solo case, pues pueden hacerlo. Y ya, eso sería todo. Entonces con eso ya tendríamos nuestro primer ejercicio resuelto. Ahora pasemos al servomotor. Entonces realizamos la conexión que se encuentra en este circuito. Yo lo voy a conectar en el pin 9, no como está acá, sino en el pin 9. Entonces en el código lo voy a trabajar en el pin 9. Conectamos el potenciómetro de esta manera, el pin del centro a una entrada analógica y los pines de los extremos a tierra y a 5 volts. No importa cuál pin conecten a tierra y a 5 volts. Lo importante es que el del centro va a una de las entradas analógicas del Arduino. Lo que estamos haciendo acá con el potenciómetro es realizando un divisor de tensión. Entonces, en las primeras clases vimos lo que era un divisor de tensión y vimos lo que era un potenciómetro. Un potenciómetro es una resistencia variable. Entonces, lo que vamos a hacer es variar las resistencias que se encuentran entre el pin central y tierra y entre el pin central y los 5 volts. Entonces, si aumenta la resistencia que hay entre el pin central y los 5 volts, disminuye
en igual medida la resistencia que hay entre tierra y el pin central. Y nos vamos a quedar con el voltaje que está en el centro. Entonces, revisen sus apuntes para que recuerden lo que es un divisor de tensión y cómo funciona. Entonces lo que vamos a hacer es leer el voltaje, que va a estar entre 0 y 5 volts, de nuestro potenciómetro, del pin central, y variando ese voltaje va a variar la posición de nuestro servo. Vamos a estar controlando la posición del servo al mover el potenciómetro. Entonces vamos al código. Para el servo no necesitamos instalar una librería, basta con ir a ejemplos. La librería suele venir incluida. Tenemos canop y sweep. Sweep lo que nos va a hacer es un barrido sin oprimir nada, un barrido de 0 a 180 y de 180 a 0. El que vamos a usar es canop, que es el que usa el potenciómetro. Entonces se debe importar la librería, se llama de esta forma. Después se crea un objeto, al igual como se hizo para el infrarrojo, que lo podemos llamar mi servo. Entonces lo que vamos a hacer, luego definimos en qué pin va a estar conectado nuestro potenciómetro y creamos una variable para guardar el valor del potenciómetro. Entonces en el setup, esto es algo que, esta es la notación que usa esta librería. Aquí lo que estamos haciendo es diciendo en qué pin va a ir conectado nuestro servomotor. Entonces, a diferencia de la manera como lo hemos venido haciendo hasta el momento, esa es la manera en que se hace al usar la librería de servo. Mi servo.attach y el pin al que conectamos nuestro servomotor. Y como ya les había dicho antes, yo lo conecté al pin 9. Noten que yo cambié la Y por la I latina. Entonces, si ustedes le cambian el nombre acá a su objeto, tienen que cambiarlo en el resto del código. Y ya en nuestro void loop, lo que hacemos es leer el valor del potenciómetro, lo guardamos en la variable que creamos, después lo mapeamos, como ya lo vimos en la práctica del LED, mapeamos el valor. Recuerden que las entradas analógicas Arduino nos las lee de 0 a 1023 y nosotros la queremos pasar a grados, es decir, de 0 a 180. Entonces de esta forma pasamos el valor que leemos del potenciómetro a grados, de 0 a 180. Y así como de esta forma indicamos que nuestra entrada va a ser el pin 9, de esta forma escribimos el valor usando la librería servo. Entonces lo que aquí estamos haciendo es indicándole a qué ángulo queremos que se mueva nuestro servo y espera 15 milisegundos para darle tiempo de que se mueva y llegue a la posición nuestro servo. Entonces, como verán, este es más simple, mucho más simple que el del infrarrojo. Entonces la tarea es usar tres teclas del control, por ejemplo 1, 2 y 3, que cuando opriman el botón 1, por ejemplo, se vaya a 0 grados, que cuando opriman el botón 2 se vaya a 90 grados y que cuando opriman el botón 3 se vaya a 180 grados. Esa es la tarea, es relativamente sencillo, ya viendo los dos ejemplos. Y estas baterías las estoy usando y están en este circuito porque el servo consume mucha corriente. Entonces me consumía mucha corriente y
el Arduino no era capaz de suministrar la corriente para manejar al mismo tiempo el sensor y el infrarrojo. Entonces, si quieren, ustedes inténtenlo, o sea, no usen las baterías, sino conecten este pin, los 5 volts del infrarrojo, a, conéctenlo a los 5 volts que da el Arduino, como lo teníamos en el ejemplo. Y miren a ver lo que pasa, para que lo vean por ustedes mismos. Si no les funciona, entonces prueben esto, conecten dos baterías AA. Cada batería suele ser de 1.5 volts, o sea, entre las dos suma 3 volts. Y recordemos que el infrarrojo, el receptor funcionaba de 2.7 a 5.5. Entonces, con 3 volts va a poder funcionar. La tierra, importante, la tierra la conectamos a la misma tierra del Arduino. Y esto es lo que se conoce como una fuente de alimentación externa. Entonces, armen este circuito, unan los dos ejemplos que vimos, el del servo y el del infrarrojo, de tal forma que al oprimir una tecla se vaya a 0 grados, al oprimir otra se vaya a 90 grados y al oprimir un tercer botón se vaya a 180 grados. Háganlo, si tienen alguna duda me escriben y una vez que funcione realizan un video y me lo envían. Y eso es todo, muchachos. Fue un gusto compartir con ustedes y hasta pronto.